Shalom Alejem, ¿cómo están queridos hermanos? Reciban todos como siempre un saludo fraterno desde, desde nuestro corazón, que vaya al suyo a través del amor de Yahshua HaMashiach. Esperamos que todo se encuentre bien, nosotros estamos por gracia de Yahweh bien también, y como siempre nos reunimos en cada Shabbat para hablar de la Torah de Yahweh. Así es que un abrazo para todos, espero que lo que compartamos hoy día pueda ser de edificación para todos y que aclare dudas en aquellos que manifiesten alguna inquietud. De verdad y de todo nuestro corazón, que Yahweh los bendiga en este maravilloso proceso de crecimiento, en este maravilloso despertar espiritual, en este hermoso camino hacia la vida nueva y eterna que Yahshua HaMashiach nos ha prometido. ¿Vale? Un abrazo para todos. Les va a saludar en estos momentos mi esposa. Está por allí. Bendiciones a todos. Agradecemos a Yahweh su infinito amor, su infinita rajem, su ajaba que siempre es derramada cada mañana, dice su Dabar, por permitirnos esta nueva conexión en este nuevo Shabbat. Que agradecemos a Yahweh que nos permita celebrar y que a lo mejor algunos de ustedes también está celebrando, los que obedecen los mismos de Yahweh. Los bendecimos a todos los que se están conectando, a la familia de la fe, a la familia La Cajal, que se reúne en este día para bendecir a nuestro Elohe, para obedecer sus mismos, para a la luz de la Torá seguir aprendiendo, seguir creciendo, saliendo del error y juntos conducimos correctamente a la casa de Yahweh, de regreso a ella. Agradecer siempre la bondad que ha tenido nuestro Yahweh Elohe en su infinita rajem por cada uno de nosotros. Nadie puede decir que hemos sido buenos. El sol siempre sale para buenos y malos, dice el Adabar, y los que creemos en él, los que confiamos en él, estamos seguros, estamos confiados porque su promesa es fiel y él cumple sus promesas. Tenemos techo, tenemos salud, tenemos provisión, abrigo, aunque un día fue un día muy caluroso, con 31 grados o 30 grados creo, Más o menos. De calor, estuvo muy rico el día, agradable. Este día fue un día de preparación y hoy ya un nuevo Shabbat, que agradecemos a Yahweh nos permita realizar. Bendecimos a todos los que se están conectando, a todos los que los Shabbat junto a nosotros estudian Torah y crecen junto a nosotros, porque esa es la idea. Como siempre no lo sabemos todo, lo que de gracia recibimos compartimos junto a ustedes, porque también queremos compartir lo que Yahweh a nosotros también nos permite y que juntos podamos crecer. Quiero compartir un texto de la Torah que dice en Yohanan 1:12 al 13, dice: pero a todos los que le recibieron, a todos los que creen en él, en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim, no por linaje de sangre o por genealogía, ni por deseo carnal, ni por la voluntad del hombre, sino por Yahweh. Todos los que creen en Yahshua, Yahweh nos permitió a través de su Hijo Yahshua llegar a ser llamados hijos de Elohe, de Yahweh. Qué gran privilegio que nos da nuestro Adón Yahshua de poder ser hallados también y considerados hijos de Yahweh Elohe. Qué bendición. El que cree en Yahshua, en el verdadero y correcto nombre que es Yahshua, su nombre, tiene este privilegio de ser considerado hijo de Elohe. Les bendigo. Como siempre estoy atenta a sus comentarios, a sus peticiones de oración, porque siempre estaremos orando por cada petición y pidiendo a Yahweh Elohe a través de Yahshua que sean respondidas según su fe y la voluntad de Yahweh. Que nuestro Abba, Yahweh, los bendiga, los abrace, los inunde de su ajaba
y que esta jornada sea una jornada maravillosa. Shalom, shalom. Muy bien. Hoy día queremos compartir un tema que tiene que ver con la salvación, la certeza de nuestra salvación en la vida o en su defecto en la muerte. Este es un tema bastante recurrente, mayormente cuando hay gente que fallece y no hay certeza de a dónde se fue. Y, y siempre se ha creído o se creyó y se cree erróneamente que se va al cielo o se va al infierno. Nadie se va al cielo y nadie se va al infierno. Todo lo contrario, la persona que fallece duerme, es decir, de polvo. Y el Ruach que le daba vida vuelve a Abba Yahweh. Y eso se hace en el juicio de Yahweh, que es en el tiempo del milenio. Entonces no hay infierno, no hay paraíso. Esa gente que fallece simplemente duerme. Y duerme para ser despertada posteriormente, como acabo de decir, en el juicio. Recuerden que en nuestro blog tenemos allí varios mensajes que pueden ustedes investigar y que pueden leer acerca del cielo que no existe, acerca del infierno que tampoco existe, para que tengan mayor claridad de lo que estamos compartiendo en esta oportunidad. Obviamente la mentalidad religiosa está impregnada de todo esto y difícilmente va a decir, oh sí, tiene razón, a no ser que vean un estudio profundo que habla acerca de eso y que dice lo que la Torah expresa al respecto, ¿no? Entonces, por años fuimos instruidos así, o mejor dicho, por generaciones se nos ha enseñado y se enseñó de que nuestra salvación depende solo de Yahshua, y cuyo nombre gentil o religioso es Jesús, y que únicamente en Él hay salvación. Bueno, esto es una poderosa verdad, sin duda, es una poderosa verdad. Pero ¿sabías que la salvación no está supeditada o no está sujeta netamente a Yahshua? ¿Sabían que nuestra salvación no nace primeramente en el corazón de Yahshua? ¿Lo sabían? Bueno, vamos a analizar una serie de cuestionamientos que nos darán como resultado una verdad poco estudiada y poco apreciada al respecto, y que vamos a ir analizando en la medida que avanzamos en este estudio, ¿vale? Y se van a dar cuenta de que todo esto tiene un origen, tiene un comienzo, y ese comienzo es el que casi siempre la religión opaca. ¿Por qué? Por sus tendencias, por sus creencias, por sus formas y maneras de ver a Yahweh, y que no es lo que la Torah dice respecto de él, ¿vale? Entonces vamos a comenzar definiendo conceptos. Recuerden, la certeza de tu salvación en la vida o en la muerte, ¿vale? ¿Qué significa salvación? La palabra salvación en hebreo es shua, shua, ¿vale? Y significa ser librado de un grave problema, ser librado de un gran peligro, o bien ser librado de una amenaza o situación en extrema difícil. Eso es salvación, ¿no? Ser librado de algo de verdad peligroso y que atenta contra la vida o la existencia de alguien. Entonces, esta salvación que provee eh, el Shamaín o el reino tiene que ver con liberar al hombre del peligro y de la amenaza del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado conduce a la perdición por causa del juicio de Yahweh, quien no tolera el pecado. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Todos comprenden que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué implica morir? Implica estar separado de Abba Yahweh, que en definitiva es estar perdido. ¿Y qué es estar perdido? Es estar en perdición. Lo que para algunos será un simbolismo en este tiempo, pues están vivos y están gozando de la vida, etc. Pero esta perdición será totalmente literal en el día del juicio, en que algunos simplemente serán totalmente aniquilados por causa del pecado y no se sabrá más de sus nombres. Ajá. Eso tiene que ver con la muerte eterna, es decir, ser aniquilado para siempre. Entonces, esto es Shua, salvación.
ser librado de un grave problema, de una amenaza, de un peligro o de alguna situación en extremo difícil. Y tiene que ver respecto del pecado, ser librado de esa gran amenaza. Y bueno, y junto con el pecado también está Hasatán, están todos los Ruahim y todos los Shadim, o espíritus o demonios que atentan contra nuestra integridad. Recuerda que la lucha no es contra las personas, sino que es contra espíritus en las regiones celestes y todo eso que menciona la Torah. Vamos a leer Mateo 1:21. 1:21, y que revela una potente visión de la salvación. Una potente visión de la salvación que pocos se detienen a reconocer. Y dice, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Vale? Ahora, Yahshua significa la salvación de Yahweh. La salvación de Yahweh. Aquí está encerrado algo que la gente no entiende. Y tiene que ver con que esta Shua o esta salvación es provista no por Yahshua, sino que es provista por Yahweh a través de Yahshua. Alguno diría, es que es un parafraseo. No es un simple parafraseo. Es de donde nace la Shua. Quien provee la Shua, quien sueña, medita, desea, determina la Shua. Y ese siempre es Yahweh. La salvación del ser humano siempre comienza con Yahweh, el Padre creador de todas las cosas. Pues aún Yahshua tiene un origen, un comienzo. Él no es Yahweh, Yahshua no es Yahweh, no es la tercera persona de ninguna Trinidad, ni tampoco el Ruach, simplemente es el Hijo de Yahweh. Y obviamente el Hijo perfecto, santo y justo en extremo, que cumple la voluntad de nuestro Abba Yahweh, ¿vale? Entonces, esta Shua es Yahshua. Yahshua. Yah significa Yahweh, Shua, salvación. Yahshua, la salvación de Yahweh, ¿vale? Con respecto a sus nombres y todo, a lo largo de toda la historia del cristianismo y de la proliferación de religiones, y etcétera, etcétera, ocurrió una suplantación de los nombres Kadosh o los nombres santos y la suplantación de Yahweh. Sin duda se provoca en este tergiversado mundo que se vive. Y también hemos estudiado acerca de los nombres santos o los nombres verdaderos del Padre y del Hijo, es decir, de Yahweh y de Yahshua. Quiero que me vayan siguiendo para que no se pierdan. Y de cómo fueron suplantados en dos periodos. En el primer periodo tiene que ver con el exilio de Israel a Babel, ¿se acuerdan? A Babilonia. En ese periodo de tiempo en que estuvo exiliado, en todos esos años, el pueblo israelita se mezcló con la gente de Babilonia y se mezcló la Torá y por ende también todos los mandamientos de Yahweh. Y luego en los periodos posteriores al Mashiach, en donde el nombre del Hijo pasa a ser también divinizado o igualado al del Padre, convirtiéndolo así en el Dios griego llamado o denominado Jesús. Entonces pasó a ser el mismo Padre, cosa que es totalmente contraria a lo que la Torá dice acerca del Padre y del Hijo. Estoy hablando de dos periodos: el periodo babilónico, donde estuvo el exilio, y el periodo posterior al Mashiach, donde estuvo el dominio griego o greco-romano sobre el pueblo judío en esos años, lo que provoca esta mezcolanza de los nombres Kadosh y que finalmente provoca una suplantación del nombre santo de Yahweh y aún de Yahshua por uno pagano y que no tiene nada que ver con la Torah. Entonces el nombre de Yahshua, en este caso Jesús, pasa a tener atributos de Elohe. Elohe, recuerda, significa poderoso o todopoderoso. Entonces, esto no es así, es una suplantación. Lo que permitió a los cristianos del primer siglo atribuirle a Yahshua todo poder,
toda autoridad, toda decisión, toda determinación y juicio ante los hombres. Entonces, así fue como la salvación, pongan atención, le fue conferida solo a Jesús, como el único capaz de decidirla y ejecutarla en pro de la raza humana. ¿Comprendieron? Ustedes dirán, ¿por qué eso es correcto? Sí, es correcto, pero no desde el punto de vista que lo estoy explicando. Porque si se piensa que solo está basada en Yahshua, entonces Yahweh sobra. Y eso es lo que provoca la religión. ¿Por qué? Porque ensalza a Yahshua al punto de ponerlo como un eloje cuando él no es eloje. ¿Me están comprendiendo? Entonces, lamentablemente, esta suplantación, lo digo así porque este Jesús en griego pasó a ser más que el Padre llamado Dios, que en definitiva es una derivación del Zeus griego. Y con ello lo sentaron en el trono y desplazó la verdad única y original de Yahweh como el único y verdadero Elohim. Dije lamentablemente porque la salvación entonces del Padre, la salvación del Padre, pasó a ser algo innato de Yahshua y no de Yahweh, quien es el proveedor de todas las cosas. ¿Están comprendiendo el punto? ¿Qué significa Yahshua? La salvación de Yahweh, no la salvación de Yahshua, la salvación de Yahweh para el hombre, ¿vale? Entonces, esta confusión, producto del enredo de los nombres verdaderos, provocó que los copistas de aquel tiempo no entendieran si se referían a un eloje, si se referían a un señor, a un dios o a una entidad divina, y no comprendían exactamente a qué se refería. Entonces, los escritores simplemente solo atinaron a reproducir lo que sugería el texto o derechamente una pésima y mala traducción, asumiendo la conciencia griega en aquel entonces que estaban heredando tanto los judíos como los romanos, haciéndote una panorámica así bastante escueta para que puedas entender lo que te quiero decir. Entonces, esta conciencia griega básicamente generó que los escribas de aquellos tiempos no, no fueran más exhaustivos, más rigurosos en el sentido de a qué eloje se refiere, a qué señor. Señor, recuerda que significa Baal, eso es pagano, Baal. O a qué Dios o entidad de luz, porque eso es lo que significa Dios, tú sabes. Entonces se generó toda esta mezcolanza en donde a Yahweh le extirparon atributos y se los injertaron a este Jesús divinizado y elevado al nivel de Dios cuando no lo es y nunca lo fue. Y estoy hablando y utilizando los conceptos gentiles con que se conocen a Yahweh y a Yahshua y que están totalmente errados y que no tienen nada que ver con lo que la Torah de Abba Yahweh dice acerca de ellos, ¿vale? Leamos nuevamente dos textos que denotan la diferencia entre Yahweh, el Padre, y Yahshua, el Hijo de Yahweh. Recuerden, quien bendice siempre es Yahweh. Quien bendice siempre es Yahweh y lo hace por medio de su Hijo Yahshua. Por eso la importancia en la Torah de Yahweh. Yahweh, fíjate, en la Torah, en la correcta emuná, la correcta fe, siempre reconoce a Yahweh como el único y verdadero Elohe, el único y verdadero Padre de todas las cosas. Y las religiones no exaltan a Yahweh, exaltan a sus propios salvadores, a sus propios dioses en este caso, o divinidades que ellos sí reconocen como el creador de lo que ellos quieran creer, ¿vale? Pero la Torá siempre establece como un único y verdadero Elohe a Yahweh. Efesios 1:3 son textos que tú has leído muchas veces, pero que no te has detenido a leerlos de manera más rigurosa, de modo que la intelección o el entendimiento sea mucho más claro. Efesios 1:3 dice, Baruch sea Elohe, o bendito sea Elohe, y Abba, Padre, de nuestro Rabí Yahshua HaMashiach, quien nos ha bendecido en el Mashiach, con toda verajot espiritual en los lugares celestiales. ¿Notaste la diferencia? Voy a leerlo otra vez y lo leeré todo en español para que se entienda. Bendito
sea el padre de nuestro Rabí Yahshua HaMashiach, o de nuestro maestro Yahshua HaMashiach, quien nos ha bendecido en el Mashiach con Yahweh, después dice, quien nos ha bendecido en el Mashiach con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pablo o Shaul está diciendo que sea bendito Yahweh, el Padre, quien nos bendijo a través de Yahshua. La exaltación, la adoración, la veneración es a Yahweh. Siempre es así. Tú vas a leer todos los textos de Shaul Pablo y de todos los apóstoles y toda la gloria siempre es para Yahweh. En todos los escritos tradicionales, digo así tradicionales, pues son las traducciones que se hicieron después, posteriormente de la Reina Valera hasta hoy, todas están narradas, la mayoría, pues exaltan a Jesús como si fuera Yahweh. Y eso no es así, eso es un error. O han insertado textos erradamente y se ha manipulado así la escritura, ¿no? Para que ésta pueda encajar en la creencia religiosa cristiana, y eso es un error. Vamos a leer Efesios 1:17. Bueno, ya notaste la diferencia. Aquí dice el padre de nuestro Rabí Yahshua. ¿Te fijas? En el verso 17 nuevamente vemos a Shaul Pablo. Dice, pido que el Yahweh Elohe de nuestro maestro Yahshua el Mashiach, el Abba de la gloria, les dé ruach de sabiduría y de revelación en pleno conocimiento de él. ¿Te das cuenta? ¿Qué leemos acá? Leemos que Shaul Pablo ruega a Yahweh, el Elohe de Yahshua, que les dé sabiduría y conocimiento acerca de él, ¿vale? Ruegan sabiduría a Yahweh para que esta sabiduría les dé conocimiento del Mashiach. Estos dos textos revelan una notoria diferencia entre el Padre y el Hijo, ¿vale? No son la misma cosa, nunca lo serán. Uno es el que provee todas las cosas, y el otro, que es menor, en este caso el Hijo, las ejecuta de acuerdo a la voluntad de Abba Yahweh. Siempre es así, nunca lo olvides, siempre es así. Recuerda, Yahshua no recibe la misma gloria que Abba Yahweh. Él recibe honra, respeto, reconocimiento, sin duda, temor, sin duda, pero es nuestro ajigadol, es nuestro hermano mayor, es nuestro sumo sacerdote, sin duda es nuestro melech, nuestro rey, nuestro Adón, nuestro amo, o bien nuestro dueño incluso, pero siempre en calidad de hermano mayor. No es un eloje, porque el único eloje es Yahweh, ¿vale? Entonces, de acuerdo a esto, ¿de quién viene la salvación? ¿De quién viene la salvación? Vamos a leer. Recuerda, la Shua o la salvación no viene de Yahshua. Pon atención a esto. No proviene de Yahshua. La salvación siempre ha venido de Yahweh, el Padre. Nace en su corazón, es la determinación de su propio deseo sobre la tierra y sus moradores. Por eso, el nombre de Yahshua trae consigo su propio nombre. Yahshua, Yahweh, Shua, la salvación de Yahweh. Por lo tanto, Yahshua es la salvación de Yahweh, no es la salvación de Yahshua. ¿Entienden eso? No es la salvación de Yahshua por sí mismo, sino que es de Yahweh. Veamos qué dice la Torah. Romanos 10:13. Nada está sacado fuera de contexto, todo lo contrario. Simplemente nos aplicamos a lo que el texto dice en base a su contexto. Romanos 10:13. Porque todo el que invoque el nombre de Yahweh se salvará. Todo el que invoque el nombre de Yahweh se salvará. Bueno, la exhortación de Shaul Pablo en todo el capítulo 10 es acerca de la salvación que él entrega y de cómo Yahshua pone fin a la acusación de la Torá por medio de la redención por fe. Eso es lo que dice todo el capítulo 10, en obediencia a su Padre Yahweh. Entonces, siempre el énfasis del capítulo 10 es a Yahweh, y lo hace
incluso citando a Isaías. El texto mencionado fue mal traducido porque en vez de decir Yahweh, dice Señor. Y todo el que invocar el nombre del Señor se salvará. Señor es igual a Baal. Entonces, como esta traducción está así, pero por generaciones, todos piensan que se atribuye a Yahshua. Y no, el texto original dice Yahweh. No dice Jesús ni Señor, dice Yahweh. Porque todo el que invocar el nombre de Yahweh se salvará. Lo mismo ocurre en Ma'asher Sheluhim o Hechos 2:21. Es exactamente lo mismo. Es casi el mismo contexto que menciona Pablo en Romanim, pero esta vez por boca de Kefa, de Pedro, quien una vez recibida la promesa del Ruach HaKodesh, exhorta a los judíos y al pueblo a que eso era lo profetizado por el profeta Joel. Y la referencia está en Joel 2, verso 31 y 32, ¿no? Y se está refiriendo al Ruach de Yahweh prometido por Yahshua antes de que subiera al Shamaim. Y vamos a leer los textos en cuestión. Busca Hechos 2, del 20 al 22. Hechos 2, del 20 al 22. Dice, el sol se volverá tinieblas y la luna sangre antes de que venga el día de Yahweh, grande e ilustre. Y todo el que invoque el nombre de Yahweh se salvará. Verso 22. Varones israelitas, escuchen estas palabras. A Yahshua, el Nazarat o el Nazareno, un varón aprobado por Yahweh, ante ustedes por medio de las obras poderosas y las maravillas y señales que hizo Yahweh entre ustedes por medio de él, como ustedes bien saben. ¿Te das cuenta? Aquí no hay duda de que está diciendo en todo momento el apóstol Pedro que todo lo que pudo experimentar el ser humano cuando estuvo Yahshua entre medio de ellos fue por el poder de Yahweh, no por Yahshua por sí solo, sino por Yahweh. La versión tradicional erradamente vuelve a decir Señor en vez de Yahweh. Eso es un error. Tú vas a leer en tu Biblia, Reina Valera 1960, o en la NTVI, no sé cuántos más hay, no soy número, todos dicen Señor, Señor, y el Señor, no. Y el original dice Yahweh, siempre dice Yahweh. Ahora vamos a Joel 2:32. Y aquí es más complicada la cosa, ¿por qué? Vamos a leer. Pero todo el que invoque el nombre de Yahweh en ese tiempo escapará, porque habrá un remanente al final del monte Sión y en Jerusalén, como prometió Yahweh. Y todo el que invoque a Yahweh y le obedezca estará entre los sobrevivientes. ¿Te das cuenta? Estas fueron las palabras que citó Kefa cuando se derramó el Ruach HaKodesh. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Y si leemos lo que dice Joel, la salvación siempre es asignada a Yahweh, a nadie más. ¿Por qué? Porque Yahshua es la salvación de Yahweh. Pero en tu Biblia vas a encontrar erróneamente que dice Señor, Dios, Jehová, en vez de Yahweh. Porque todo el que invoque el nombre de Jehová, errado, pagano, en ese tiempo escapará, porque habrá un remanente en el monte Sión, como prometió el Señor. Error, eso es Baal, no existe. El original dice Yahweh. Y todo el que invoque el nombre a la entidad que sea, el original siempre dice Yahweh. Yahweh, porque quien salva es Yahweh, a través de Yahshua. Cuando comprendemos los roles, los títulos, y cuál es la relación que hay entre el Padre y el Hijo, es que podemos entender quién es primero y quién es después. Y podemos comprender básicamente quién es quién y cuál es la forma en que debemos dirigirnos hacia ellos. Hacia Yahweh con total obediencia, adoración y humillación y respeto, con temor y reverencia, porque Él es el único y verdadero Elohe,
y ante Yahshua, a través de la obediencia, sin duda, a través del respeto igual, a través del reconocimiento y la admiración, sin duda, pero no es eloje. ¿Quién es Yahshua? Es mi hermano mayor, mi Melech, pero él es la salvación de Yahweh. ¿A quién es toda la gloria y toda la honra? A Yahweh, por enviarnos a Yahshua. ¿Te das cuenta? Automáticamente todo cambia y todo cobra un sentido lógico, un sentido coherente delante de la Torah que así lo expresa. Muy bien. Entonces, se dan cuenta cómo el apóstol Shaul y Kefa siempre le dan el lugar que corresponde a cada uno, siempre, siempre, siempre. En primer lugar al Padre y luego al Hijo. Siempre es el Padre, recuerden, quien crea todas las cosas. Siempre es el que ordena todo. Siempre es el Padre quien dirige todo y provee todas las cosas. Y como su Hijo perfecto, obedientemente lleva a cabo todo lo que el Padre le ordena, como la salvación de su pueblo en este caso, y a todo aquel que crea en su nombre. ¡Qué maravilloso! Así es que la salvación proviene de Yahweh. Amén. Como dije, nace de su corazón, de su deseo y que hace realidad su maravilloso Hijo Yahshua HaMashiach. Vamos a leer a Judas 1, 24, 25. Vamos a leer Judas 1, 24, 25. Por lo general, cuando uno tiene estas ideas que nos injertaron a través de la religión, uno lucha con esto porque ha creado lazos, uno crea lazos. Hasatán sabe de la emocionalidad del hombre, lo entiende perfectamente y lo utiliza para su provecho, pues genera que la gente se enamore de fantasías o de ilusiones, al igual como estábamos nosotros antes, cuando vivíamos en las religiones. Estábamos enamorados de una sombra, de algo, de un arquetipo creado y que no era la verdad. Entonces ahí se ven las emociones, los afectos, los apegos a un nombre, a una ilusión, algo que no existe. Wow, entonces ¿qué viene a ser Yahshua? A salvarnos justamente de esa ilusión para despertarnos del sueño y que podamos ver la claridad de la Torah y salir así del error. Judas 1, 24, 25 dice, y aquel que puede guardarlos sin caída y presentarlos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría, al único Yahweh Elohe, nuestro Salvador, por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Moré, Maestro, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Empiezas a leer y encuentras sentido a las palabras de la Torah. Si Yahweh las proveyó, deben ser así, claras. Deben ser claras, obviamente. La religión lo enreda tanto. Este texto vuelve a ratificar que la salvación proviene de Yahweh, a través del Mashiach. Las versiones tradicionales no dicen que es por medio del Mashiach. No dice, al menos este texto, en tu Reina Valera, no dice que es a través del Mashiach nuestro Moré. No lo dice. El original sí. ¿Por qué? Porque está tergiversado, está errado, está extirpado. ¿Por qué? Para que calce con lo que la religión quiere expresar. Es la manipulación más diabólica y carnal que se le ha hecho a la Torah. Y todos los que han manipulado así la Torah desde el primer siglo hasta hoy, todos están bajo condenación. Todos, todos, todos. Hay de aquel que saque o añada una tilde siquiera, o una jota a la Torah. Wow, terrible, terrible. Muy bien, veamos otro punto. La salvación de Yahweh siempre honra a Yahweh. La salvación de Yahweh siempre honra a Yahweh. Pregunto, ¿quién es la salvación de Yahweh? Yahshua HaMashiach. Ok, entonces, ya dijimos que la salvación viene de Yahweh y le pertenece solo a Él. Perfecto. Pero el agente con que Él la hace realidad es su Hijo maravilloso, Yahshua, quien es salvación para los hombres. Nunca olviden eso, que Yahshua es la salvación de Yahweh. Nunca lo olviden, para que siempre reconozcan a Yahshua, lo reconozcan en calidad de Hijo. No
caigan en la tendencia o en la tentación de elevarlo al nivel del Elohim, porque no lo es. De hecho, Yahshua, desde que aparece en la escena terrestre, nunca se iguala a Yahweh. Todo lo contrario, siempre le demuestra total pleitesía. Siempre es así. Entonces, hemos estudiado dónde y cómo fue creado Yahshua, ¿se acuerdan? Y allí dimos varios textos en donde el mismo Yahshua dijo que él no vino por sí mismo. El mismo Yahshua dijo, yo no vine por mí mismo. Él mismo dijo que él salió del Padre. El mismo Yahshua dice que el Padre lo envió. Él mismo dice que él no dice nada, él no habla nada que no haya escuchado decir al Padre. Entonces, como vemos en todo momento, Yahshua le da honor, gloria, honra a su Padre Yahweh. Y jamás se atribuye gloria como si él fuera un Elohim. Jamás, nunca verás hacia Yahshua. Hay un mensaje donde hablamos acerca del origen de Yahshua. Y el título es Yahshua, la primera creación de Yahweh. Para que ingreses al blog cuando tengas tiempo y lo puedas leer y vas a quedar mucho más claro al respecto. Vamos a leer Filipenses 2, 5, 8. Filipenses 2, 5, 8. Para que entiendan que la salvación de Yahweh siempre honra a Yahweh. Siempre honra a Yahweh. Y ese es Yahshua. Filipenses 2, 5, 8. Dice, haya también en ustedes esta manera de pensar que hubo también en el Mashiach Yahshua, que existiendo en forma espiritual antes de venir, no consideró la usurpación de ser igual a Yahweh Elohim en esa forma espiritual, sino que se despojó a sí mismo de esa forma espiritual, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Hay otras traducciones que dice hasta la muerte y muerte en estaca. Wow, terrible, ¿no? Bueno, aquí dice que existiendo en forma espiritual, verso 6, que existiendo en forma espiritual antes de venir. Las traducciones tradicionales dicen que teniendo forma de Dios, o que siendo igual a Dios. Eso es un añadido, eso no está en el original. Eso no existe en el original, en absoluto. Dice que existiendo en forma espiritual antes de venir. Antes de venir. Obviamente, cuando es creado Yahshua en sus orígenes, era el prototipo del ser humano, pero su esencia era netamente en Ruach, en espíritu. Pero no era Elohim, en absoluto, no era Elohim. Entonces, en Yahshua no existe ningún interés o idea siquiera de igualarse al Padre, sino que de todo eso él se despojó y fue obediente hasta el final, hasta llegando al final de su vida mortal, en obediencia al Padre. Y es lo que debemos tener todos, el mismo sentir, pero respecto del pecado. Morir al pecado y a nuestra carnalidad y manifestar nuestro amor a Yahweh a través de la obediencia completa y total a la Torah. Es el mismo sentir que él tuvo delante del Padre hasta llegar a morir por salvarnos, debe estar en nosotros para cumplir en obediencia todos sus mandatos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Yahshua en ningún momento se atribuyó algún poder y gloria al respecto, todo lo contrario. Él sabía que él era la salvación de Yahweh. Él es la Shua, él es la Yahshua, la salvación de Yahweh para toda la humanidad. Y él estaba enfocado en cumplir esa misión, lleno de amor, lleno de la gloria del Padre, porque ni siquiera habla de su propia gloria, sino que dice la gloria que tú me diste. Ni siquiera se adjudica él algún tipo de gloria, sino que dice la gloria que tú me diste, yo la he transferido a mis hermanos. Esa misma gloria les he dado para que en tu nombre, wow, qué tremendo, qué tremendo. Ok, de acuerdo a esto, bueno, podemos ir ya más o menos vislumbrando cuál es el propósito y el objetivo primordial de Yahshua en la escena terrestre, y es salvar primero a su pueblo, al pueblo de Israel, de sus pecados y volverlo a la casa de Yahweh,
y a todo aquel que crea después que los talmidim son enviados a que vayan a todas las naciones y hasta el final, hasta el último de la tierra, compartiendo y proclamando la besora de Abba Yahweh. Ya entendemos que es salvación. Yahshua vino a salvarnos. Ahora, ¿cómo es que somos salvos estando vivos? Estando vivos ahora. ¿Qué certeza tengo yo de que estoy salvo, de que soy salvo? Como dije, a estas alturas ya comprendemos en qué consiste la salvación provista por Yahweh a través de Yahshua. Y hay un texto que resume básicamente esta salvación, y es Mateo. Quiero que vayas al libro de Mateo, capítulo 28, 19 y 20. Esto resume la salvación de nuestra vida y lo vamos a analizar. Mateo 28, 19, 20. Dice, por tanto, vayan y hagan talmidim en todas las naciones, haciendo mikvah a ellos en mi nombre, y enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del olam. ¿Va bien? Cuando dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, haciendo mikvah, mikvah es inmersión. Es lo mismo que hacer tevilá. Hagan inmersión, pero en mi nombre. ¿Qué nombre? Yahshua. Hagan inmersión en mi nombre, es decir, hagan los discípulos, sumérjanlos en las aguas, en mi nombre, Yahshua. No en nombres paganos, no en nombres cerrados, en absoluto, en Yahshua. Y como dice acá, acá dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Claro, en la Reina Valera vas a encontrar que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Eso no está en la Torah, en el original. La salvación de Yahweh está en Yahshua. Eso es lo que el Padre quiso, es lo que Él determinó, y así debe ser. La salvación es en Yahshua, ¿vale? El nombre correcto, pues Él es el ejecutor de la nueva alianza entre Yahweh y los hombres, y enseñándole todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los yom, todos los días, hasta el fin del Olam Hashem, hasta el fin de los tiempos. ¿Cuál es la enseñanza de Yahshua? Lo que yo les he enseñado. Obediencia a la Torah, simplemente. Y esto es básicamente el resumen de la salvación del creyente. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro de Romanos 8:16 dice que el Ruach mismo le da testimonio a nuestro Ruach de que somos hijos de Elohe. ¿Por qué el Ruach va a dar testimonio a nuestro corazón? Es decir, ¿por qué nos vamos a dar cuenta de que somos hijos de Yahweh? Primero, porque no vivimos como vive el Olam, pues al haber hecho inmersión en las aguas, en el nombre correcto, nuestra naturaleza fue totalmente cambiada, transformada, nuestra mente se abrió a la Torah, la pudimos comprender, la gracia de Yahshua nos dio la fuerza, el carácter y la determinación para obedecer los mandatos, y ya no somos las mismas personas que éramos antes, sino que ahora nos damos cuenta de que somos hijos de Yahweh. ¿Por qué? Porque el Ruach nos da testimonio de lo que éramos antes y de lo que somos ahora. De modo que si uno está en Yahshua, nueva criatura, todas las demás cosas viejas pasaron y ahora todas son renovadas, hechas nuevas. Entonces, básicamente esto encierra completamente la nueva vida en Yahshua y la certeza de ser salvos. Entonces, estas directrices son ineludibles acerca de nuestra salvación. Pongan atención a esto. 1. Haberse arrepentido de sus pecados, salvo en vida. Haber reconocido a Yahshua como Salvador y mediador de la nueva alianza con el Padre. Con el Padre Yahweh, y como restaurador de la vida de pecado a una vida santa y nueva. ¿Entienden? 3. Haber hecho tevilá, inmersión en las aguas en el nombre correcto Yahshua, la salvación de Yahweh. 4. Aceptar y reconocer la Torah de Yahweh como la única palabra para obedecer. 5.
vivir en obediencia y en santidad ante Yahweh, obedeciendo la Torá por la gracia de Yahshua. 6. A pesar de las debilidades, estar determinados en obedecer a Yahweh con la ayuda y gracia de Yahshua HaMashiach. ¿Te das cuenta? 6 puntos básicos. Te los repito. Haberse arrepentido de los pecados, haber reconocido a Yahshua como Salvador, haber hecho tevilá, inmersión en las aguas en el nombre correcto Yahshua, reconocer la Torah para obedecerla, vivir en obediencia y santidad, obedeciendo y cumpliendo la Torah, y a pesar de las debilidades, estar determinados en obedecer lo que Abba dice. ¿Te das cuenta del punto? Si estas cosas están en tu vida, bueno, se vuelven convicciones, sin duda. Y nuestra condición de vida le permiten al creyente, por estas maravillosas causas, tener certeza de que se es salvo por Yahweh mediante el sacrificio de Yahshua HaMashiach y vivir fielmente a la Torah mientras estemos vivos en la tierra. Y el maravilloso Ruach nos da testimonio todos los días de que somos hijos de Yahweh. Si de estas cosas que te he mencionado no has hecho nada de eso, preocúpate. Lo más probable es que tú estés perdido, porque la Shua de Yahweh comienza con el quebrantamiento y el arrepentimiento de los pecados ante Yahweh y a través de la inmersión en el nombre correcto Yahshua. ¿Te das cuenta? Estar vivos, o sea, tener certeza de que somos salvos en vida. Ahora, salvos en la muerte, seguridad de ser salvo o la seguridad de alguien que fallece, ¿cómo esta persona, no sé si se dé cuenta o no? Hay gente que se da cuenta que va a partir y hay gente que no se da cuenta, pues la muerte es espontánea. Pongan atención, si el creyente cumple a cabalidad lo que ya dijimos, así como fue salvo en vida, obviamente lo será también cuando muera, pues la promesa eterna de Yahweh trasciende el estado mortal, ¿sí?, hasta cumplirse la promesa de resurrección y siga viviendo después en el reino de Yahweh, ya manifiesto según está escrito, profetizado y prometido. Obvio, eso es de obviedad absoluta. Vamos a leer algunos textos. Juan, Yohanan 11:25. Yohanan 11:25. Yahshua le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? ¿Te das cuenta? Ya sabes el contexto, ¿no? Era porque había muerto su hermano Lázaro y Yahshua lo resucita, sin duda. Pero las palabras de Yahshua son poderosas. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Tremendo. Yohanan Aleph, primera de Juan 5:13. Esto lo dice Yohanan. Yohanan Aleph 5:13. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre de Yahshua, el Hijo de Yahweh Elohe, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Vale? Nuevamente una palabra que supera cualquier condición humana. Si han creído en el nombre de... Este creer en Yahshua no simplemente es un asentimiento mental de yo creo. Es un creer obedecer. Es un creer obedeciendo a Yahweh. No es simplemente creer. Todo el mundo cree y aún Hasatán cree. Y de tanto creer llega a temblar por temor a Yahweh, imagínate. Todos los que creen en Yahshua y lo obedecen tienen vida eterna, ¿vale? Entonces, ahora producto, esto tiene que ver más allá de la muerte. Si la gente fallece en Yahshua cumpliendo todos los requisitos que ya mencionamos, esta gente, aunque muera, vivirá. Es promesa de Yahweh. Esa es su seguridad, que creyó en Yahshua, obedeció a Yahshua, hizo todo lo que estuvo a su alcance, se sometió, y simplemente ahora espera la promesa, una vez que resucite.
y vendrá esa promesa y vivirá en el Malhut, en el reino de Abba Yahweh, como le fue prometido. Por eso tenemos que esforzarnos ahora que estamos vivos y gozando de vida, obedecer a Abba Yahweh con todo nuestro corazón. Pero no en un tema de simplemente obedecer preceptos, sino que esta obediencia se transforma en nuestro estilo de vida, producto de la nueva vida que Yahshua provoca en el ser humano. Eso implica nacer de nuevo, es decir, ser una persona nueva, con nuevas formas de pensar, que ya no son las del Olam, sino lo que la Torah dice. En otras palabras, es el pensamiento de Yahweh en nuestro pensamiento, lo que provoca esta vida nueva a través de Yahshua el Mashiach. ¿Vale? Ok. Ahora, producto de la insistencia y confusión que muchos mantienen por ignorar la Torah, explicaremos qué pasa si un no creyente muere teniendo una esposa o esposo creyente, o viceversa, ¿vale? Bueno, la Torah dice que la parte creyente santifica a la parte no creyente, ¿se acuerdan? Y lo hace, pongan atención a este punto, ¿cuándo es que la parte creyente santifica a la no creyente? ¿Cómo es que ocurre esto? Esto lo dijo Pablo, Shaul, y Pablo es riguroso, pues dice, esto lo digo yo, no lo dice el Mashiach, lo digo yo. Pero el hecho de que no lo haya dicho el Mashiach no significa que eso no sea de acuerdo a la Torah, porque sí lo es. Está de acuerdo a la Torah y a la promesa de Abba Yahweh. Muy bien, pongan atención. Todo aquel que es creyente, creyó en Yahshua, bajó a las aguas en el nombre correcto, se arrepintió de sus pecados, obedece la Torah, pon atención, y aún con sus debilidades, porque somos humanos, y aún con sus debilidades, es decir, pecando de vez en cuando, pero se arrepiente y vuelve a levantarse, a pesar de sus debilidades, está completamente determinado en obedecer a Yahweh. Completamente determinado en obedecer a Yahweh. Esta conducta finalmente de fidelidad al Padre permitirá a la parte no creyente comprender que Yahweh existe y que es bueno estar con Él. Entonces, potencialmente va a generar la conversión por testimonio de la parte no creyente. Y obviamente el poder del Ruach, por amor y fidelidad de su Hijo creyente, hará que el no creyente sea movido a Rahem, ya quebrantamiento, y que pueda ser perdonado de sus pecados, reconozca al Mashiach y así ambos sean una pareja creyente. ¿Comprendiste el punto? No es simplemente reconocer al Mashiach, es obedecer al Mashiach, obedecer Torah, cumplir los mandatos establecidos en la Torah y así crear el testimonio suficiente para que la parte no creyente vea que esto no es un juego, vea que esto no es una religión más, vea que esto tiene un asidero potente y poderoso y que este hombre o mujer creyente no está jugando en dos bandas, sino que sigue una línea trazada y que nada ni nadie lo hará desistir. Potencialmente activa o desata promesa de Abba Yahweh. Y esta persona puede ser atraída al Malhut por el testimonio de la parte creyente. Vamos a ver lo que dice Corintillén. Corintillén a la primera de Corintios 7 del 12 al 14. 7 del 12 al 14. Primera de Corintios. Dice, a los demás les digo, yo, Shaul, no el Rabí Yahshua, que si algún hermano tiene una esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si alguna esposa tiene un esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, pues bien, no le abandone. Porque el esposo no creyente se santifica mediante la esposa y la esposa no creyente mediante el creyente. De otra manera, sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. ¿Te das cuenta? Es decir, esta acción de la parte creyente no solo santifica al esposo, sino que también santifica a sus hijos. ¿Por qué? Porque los hace parte de esta promesa de redención a través del testimonio de la parte creyente. ¿Comprendiste el punto? Ahora, esto también es muy peligroso. Pero si la parte creyente,
la parte creyente, permanece en un estado religioso y mira la Torah religiosamente y sigue apegado o apegada a sus creencias erradas, a sus formas y maneras paganas de ver a Yahweh, y mantiene conductas mezcladas, no desatará la promesa de redención sobre su pareja no creyente. Claro, pues ella misma o él mismo siguen perdidos en la religión, no han salido de allí. Aún están atados, aunque mencione a Yahshua, aunque mencione Torah, aunque diga que guarda Shabbat, aunque diga que hace esto, aunque se ponga el velo, pero si sigue mezclando la Torah religiosamente con conductas pasadas y erradas, paganas y falsas, sigue en religión. Sigue atado o sigue atada a la religión de cuna. Y ha sido peor aún porque ha mezclado la Torah, que fue lo que hizo Israel cuando estuvo perdido en Babel, en Babilonia. ¿Vale? Entonces, hay creyentes que dicen, yo fui católico, yo fui evangélico, yo fui mormón, yo fui esto y esto otro, pero bajé a las aguas en el nombre de Yahshua, pero nunca han guardado Shabbat. Están en falta, religiosos. O sí guardan Shabbat, pero siguen celebrando Navidad, cumpleaños, fiestas patrias, siguen celebrando a su Dios el domingo después de guardar un Shabbat, y no digo sábado, sino un Shabbat, en el día que corresponde. Son estados religiosos, todo eso son mezclas, Después de estar en la Torah, leyendo a Yahshua, a los profetas, acuden a los predicadores de turno en el cristianismo. No te voy a dar nombres, tú los conoces mejor que yo también los conozco a todos, o a la gran mayoría los conozco, vengo de ahí. Entonces, después de estar en la Torah, bebiendo de Yahweh, de Yahshua, de los apóstoles, de los naví, de los profetas, voy a consultar a predicadores religiosos y paganos, y que mezclan todas las cosas y todo eso. No es estar en Torah, eso es estar en religión, es persistir en estados religiosos. Entonces es un pecado de permanencia religiosa. Siguen atados a la cadena que Yahshua siempre destruye cuando se cree en él fielmente. ¿Por qué es tan importante el testimonio de la parte creyente? Porque en esa parte creyente se asienta el poder liberador de Yahshua en su testimonio de vida. Pero debe ser de acuerdo a lo que la Torah dice y no de acuerdo a lo que hace la religión, que lo enreda todo, lo mezcla todo, lo confunde todo. Vamos a leer Romanim 1, 21 y 25. Romanos 1, 21 y 25. No es fácil. Mis hermanos, no es fácil. Y amigos que nos escuchan o ven. Y digo amigos porque no han renacido en Yahshua. No están obedeciendo Torah. No están cumpliendo con los mandatos de Abba Yahweh en su totalidad. Siguen mezclándose con actividades ritualísticas y paganas del Olam, del mundo. Por eso digo amigos o conocidos, no sé, porque en la medida que no obedezcas Torah, y no es que esté discriminando, es la misma Torah quien lo hace. O somos del Malhut de Abba Yahweh o somos del Olam, pero ambas cosas es imposible. Y si se produce esta ambigüedad, simplemente es una religión más. Romanos 1, 21, 25 dice, porque habiendo conocido a Yahweh, muchos han escuchado de Yahweh, lo han reconocido y han dicho, es verdad. Sigamos leyendo. No lo glorificaron como Elohe, ni le dieron gracias, más bien se envanecieron en sus razonamientos, y su mente insensata se les obscureció. Wow. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Elohe incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre, corruptible, y no solo de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y por eso Yahweh Elohe los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Ellos cambiaron la verdad de Yahweh Elohe
por las mentiras y veneraron y rindieron culto a los seres creados antes que al Creador, quien es santo para siempre. Wow. O sea, este texto es clarísimo. Estamos leyendo aquí no solo de gente que elevó al nivel de intelectual la Torah y sacó conclusiones lógicas, muy intelectuales y que parece que fueran verdad, sino también va al plano del sentido común de cualquier persona que dice, no creo que sea tanto, ¿cómo se va a enojar tanto Yahweh si hago esto? No, es que no soy tan malo. Y paganizan la Torah, paganizan la autoridad de Abba a su nivel y pretenden pensar y creer que son sabios por creer así porque no son tan malos. Y eso es un error, eso es pecado. Por eso mucha gente ve con carga la Torah, porque no han soltado el lastre del pasado, no han soltado el lastre de la religión que alguna vez los dominó, al punto de echar de menos, echan de menos lo que celebraban antes, igual que el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, echaban de menos los melones, los ajos, las sandías, las cosas ricas que comían en Egipto, por estar vagando hacia la tierra que Abba les prometió, estando en libertad, volvían a esclavizarse por medio de pensamientos. Hay muchos que han reconocido a Yahshua, hay muchos que han dicho, yo de ahora en adelante obedeceré Torah, viviré Torah, pero siguen atados al pasado, recordando lo que hicieron antes, cómo disfrutaban, cómo comían, cómo bailaban, y en fin, y les es un peso guardar Shabbat, por ejemplo. No te niego, al comienzo para nosotros sí era un peso, porque decíamos, este tiempo, ¿qué hay que hacer en este tiempo? Pero era producto de la ignorancia. Ignorábamos qué era Shabbat, hasta que Abba nos enseñó qué es Shabbat a través de la Torá, y es el día más anhelado que tenemos en la semana. Nuestro corazón se llena de alegría, de gozo al saber que en cada Shabbat, en cada maravilloso Shabbat, Abba Yahweh decide de manera especial visitar nuestro hogar, estar con nosotros, acurrucarnos en sus alas, apapacharnos, acariciarnos, decirnos que nos ama, que somos lo más preciado para Él. Y eso lo descubrimos a través de la Torá. ¿Te das cuenta? Para otros es una carga, es una molestia, es una lata. ¿Por qué? Porque viven religiones, estados religiosos. Wow. Por eso el texto dice, habiendo conocido a Yahweh, no lo glorificaron como a Yahweh, ni siquiera le dieron gracias. Todo lo contrario, se envanecieron en sus razonamientos. Yo creo, no es lo que tú y yo creamos, es lo que Abba Yahweh dice, que es otra cosa. Entonces, sigamos leyendo. Muchos dicen que quien mejor conoce, siguiendo con el tema, el corazón de los hombres es Yahweh. Eso es verdad. Y Él sabrá definir al final quién es salvo y quién no lo es. Sobre todo aquellos que murieron sin haber confesado el nombre de Yahshua. Pues quizás en lo más profundo de su corazón, sí estaba la intención, en lo más profundo de su lev, de su corazón, estaba el deseo de servir a Yahweh, pero su debilidad fue más fuerte y murió sin Yahshua. Bueno, debemos entender que si alguien muere sin Yahshua, resucitará sin Yahshua. Simple. Quien muere con Yahshua, resucita con Yahshua. Quien muere sin Yahshua, resucita sin Yahshua. Y ambos van a comparecer ante el gran juicio del trono de Abba Yahweh. Y quien tenga el respaldo de Yahshua, irá a vida eterna. Y quien no tenga el respaldo de Yahshua, simplemente irá a perdición eterna. No hay términos medios, mis amados Jajim, no hay términos medios. La justicia de Yahweh es perfecta. El amor de Yahweh es inmenso. Deben saber que la Java de Abba o el amor de Yahweh es gigantesco, inmenso. ¡Wow! Pero el amor de Abba Yahweh no hace vista gorda. El amor de Abba Yahweh está empapado de su justicia. El amor de Abba no permite cohecho, coima.
El amor de Abba jamás va a prevaricar de su propia justicia. ¿Tú sabes lo que es prevaricar? Eso es un concepto legal. Prevaricar es alguien que conociendo las leyes no las cumple. Jamás, jamás no está ni siquiera un ápice de esa forma de pensar en Abba, pues Él es el ser más justo que hay en toda la tierra. Entonces, ¿por qué creen ustedes que en la primera cosecha mundial solo son redimidos 144,000? ¿Por qué creen que es tan poco a nivel global que la primera cosecha de Abba Yahweh sean tan poquísimos? ¡Wow! Tremendo, ¿no? Porque hay millones que están enredados en religiones. Y ya saben, como les dije, las religiones confunden todo. Así es. Confunden todo, enredan todo, manipulan todo y lo hacen todo más confuso. Hay que arrepentirse. Estos millones están en Babel, están en Babilonia, la Babilonia actual, lleno de mitos, de ritos, de tradiciones, de festejos, de mezclas que Abba Yahweh aborrece. Bueno, en caso de que alguien aún no esté satisfecho con esta respuesta, pongan atención a lo siguiente, para que puedan comprender lo que quizás sí entienden, pero no están dispuestos a aceptarlo y rehúsan reconocerlo. Quien no conoce el nombre correcto de Yahweh y el nombre correcto de Yahshua, simplemente no será salvo. Simplemente por conocerlo, yo lo conozco, sí, pero este conocer está empapado de obedecer. Obedecer, servir y permanecer. Wow. Pues el nombre de Yahweh, mediante el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach, salva de pecados. ¿Escuchaste? El nombre de Yahweh a través de Yahshua es el que nos salva. La salvación viene de Yahweh a través de su Hijo Yahshua HaMashiach. Wow. Y es Él quien transforma la vida de los hombres para una vida futura en su reino. Fe, obediencia y santidad. Santidad es vivir apartado, es vivir apartados para Yahweh. Implica no vivir como vive el mundo. Y eso tiene que ver con una nueva forma de vida, libre de pecado. Es la idea de Abba, ¿no? Estando vivos, nuestros frutos hablan de la permanencia de nuestras convicciones. Lo que yo doy como fruto dan testimonio en qué o en quién he creído. Y de esto depende lo que me espera cuando yo muera. Es que yo no sé lo que había en el corazón de la persona. Sus frutos dicen quién es y cómo es la persona. Quiero que vayas a 1 de Juan 5:12. 1 de Juan 5:12. A lo mejor esto va a generar en algunos de ustedes cierto desaliento, cierta frustración, por pensar o creer que al final de todo vamos a tener grandes sorpresas. Vamos a tener grandes sorpresas, sí, con gente que no conocemos y que no hemos visto su proceder, obviamente, y vamos a decir, wow, finalmente sí era creyente y amante en Yahshua y obediente total a la Torah. Pero como no lo vimos, no sabíamos nada de él, obviamente será una sorpresa. Pero de quienes sí conocemos y que hemos visto su proceder, sus frutos nos han dicho en quién o en qué estuvo creyendo mientras estuvo vivo. Yohanan Ale, 1 de Juan 5:12, simple, simple. El que tiene al Hijo Yahshua, tiene la vida. El que no tiene a Yahshua, el Hijo de Yahweh, no tiene la vida. Se acabó. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no? ¿Por qué es tan importante reconocer a Yahshua? Comprender lo que vino a hacer y en nombre de quién vino. Porque es importante, es vital. Aquí Yahshua es vital en nuestra conexión con Yahweh, es vital. Eso, Él vino a eso. Yo vine a reconciliarlos, yo vine a buscar lo que se había perdido. Yo vine a esto, a rescatarlos. No para mí, para mi Padre Yahshua. Las primicias, ¿qué son primicias? Los primeros frutos son para Yahweh. Mi Padre Yahweh, sí, Yahweh. Bueno, cuando uno habla se enreda, ¿no? Pero ustedes me entienden, me refiero a Yahweh, no a Yahshua.
Entonces, los primeros frutos son para Yahweh. Todo lo que viene a buscar y a rescatar Yahshua es para Yahweh, para su Padre. Por eso es tan importante Yahshua. Pero no es Elohe, como ya te dije. Quien tiene al Hijo Yahshua, al Hijo de Yahweh, que es Yahshua, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Yahweh, que es Yahshua, no tiene la vida. Nuestra seguridad y certeza, mis amados hermanos, siempre será Yahshua, siempre. Y es por Él, por quien somos presentados ante Yahweh finalmente. Por Yahweh somos salvos. Por Yahweh tenemos este cordero. Él proveyó el cordero. Yahweh, recuérdenlo. Es Él quien envía a su único hijo. Es Él quien envía su salvación. Esto es lo maravilloso. Es Yahweh quien envía su salvación a los hombres y la envía en un hermoso regalo que es Yahshua. Es Yahshua. El texto que leímos al principio, Matiyah, y nacerá un hijo y le pondrás por nombre Yahshua, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Te das cuenta? Es el gran regalo de Yahweh a la humanidad, porque de tal manera, wow, ya tú sabes. Por eso es tan importante Yahshua. Eso es un tema potente y poderoso. Vamos a leer unos versos, unos textos acerca de nuestra salvación. Vamos a ir a Yohanan, Juan 3, 16, 17. Tremendo. Juan 3, 16, 17. Y tú lo has leído todas estas veces. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Así lo lees tú en tu versión. Bueno, vamos a leer lo que dice la Torá en su versión más cercana al original. Dice, porque de tal manera amó Yahweh Elohe a los que viven en el Olam, en el mundo, que ha enviado al mundo a su Hijo amado, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que alcance por medio de Él la vida eterna. ¿Te das cuenta cómo especifica? Para que alcance por medio de Él la vida eterna. Porque Yahweh Elohe no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo que llegue a creer a través de Él, sino para que el mundo que crea se salve por medio de Él. No es para todo el mundo, sino para esa parte del mundo que crea en Él, en Yahshua. Tremendo. Yohanan 5:24. Yohanan 5:24 dice, en verdad les digo que el que oye mi palabra y le cree al que me envió. ¿Quién lo envió? Yahweh. Yahweh. En verdad les digo que el que oye mi palabra y le cree al que me envió, Yahweh mi Padre, tiene vida eterna. El tal no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a Hayim, a vida. Estos textos son tremendos. Yo no sé si te impactan, a mí sí me impactan. Dice Yahshua, el que oye mi palabra y le cree al que me envió. El que cree lo que yo les estoy diciendo. Todos ustedes, en otras palabras, si ustedes creen lo que yo les digo, el que me envió los salvará. No es la palabra con autoría de Yahshua, es la palabra de Yahweh en Yahshua. ¿Te das cuenta? A eso se refiere. No es la palabra plenipotenciaria de Yahshua, no. Es la palabra de Yahweh que Yahshua les dice, porque serán salvos por el que me envió, que es Yahweh el Padre. Qué tremendo. Por eso amo tanto a Yahshua también. Porque es tan bueno. Es parecido al Padre igual. Como dicen, son una gota de agua los dos. Pero obvio, uno es el Padre y el otro es el Hijo. Qué tremendo. Yohanan, Juan 10, 28 y 29. Juan 10, 28 y 29. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás,
y nadie los podrá arrebatar jamás de mi mano, porque mi Abba Yahweh, que me las ha dado, es mayor que todos ustedes, y nadie las puede arrebatar de las manos del Abba Yahweh. ¿Te das cuenta? No perecerán jamás, porque Yahweh me los ha dado. Yahweh me los ha dado. Y mi Abba es mayor que todos. Por lo tanto, nadie puede arrebatar nada de la mano de Yahweh. ¿Te das cuenta? ¿Por qué tú y yo estamos en la mano de Yahweh? Por Yahshua. Él nos llevó allí. Entonces Yahweh, ¿qué hace? Cierra su mano. Nadie lo puede arrebatar porque es la mano de Yahweh. Estamos ahí cercados, librados y guardados para siempre hasta su regreso. ¿Y cómo hay certeza de aquello? Cuando tú y yo permanecemos fieles, obedientes, apartados, cumplimos los mandamientos de la Torah. No nos vamos ni a diestra ni a siniestra. Y si en alguna eventualidad caemos, con la misma velocidad con que caemos, nos levantamos otra vez, arrepentidos y quebrantados, para no volver a caer. Ese es el punto. Ese es el punto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos al libro de Judas, o Yahudá, 1, 24 y 25. Judas 1, 24 y 25. Mira, ¿te acuerdas que te dije? Y si eventualmente caemos, la idea no es que caigamos, obviamente. La idea no es que caigamos, pero por nuestras debilidades caemos. Pero potencialmente no. ¿Por qué digo esto? Judas 1, 24, 25. Y aquel que puede guardarlos sin caída y presentarlos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría, al único Yahweh Elohe, nuestro Salvador, por medio de Yahshua el Mashiach, nuestro Moré, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Wow. Nuevamente el apóstol aquí menciona de que la salvación proviene de Yahweh a través del Mashiach y que es poderoso para guardarnos sin caída, de modo que nos presente Yahshua irreprensibles ante el Abba Yahweh. Hebreos 7, 24, 25. Vamos a leer. Hebreos 7, 24 y 25. Certeza de que somos salvos estando vivos o si llegamos a dormir antes. Ibrim, Hebreos 7, 24, 25. Dice, los Kohanim o los sacerdotes anteriores fueron muchos, porque la muerte les impedía permanecer. Por eso hubo tantos sacerdotes, porque su tiempo de vida era corto y obviamente iban a morir, era limitado. Pero este, se refiere al Mashiach, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por eso también puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Yahweh, puesto que vive para siempre para interceder por todos ellos. ¡Wow! Tenemos un sumo gadol, un sumo sacerdote, que es Yahshua, y que como vive para siempre, puede interceder siempre por nosotros, para guardarnos para Abba Yahweh. ¡Qué maravilloso es Yahshua! Puede salvarnos completamente, dice el texto, completamente. Efesios 4:30. Vamos a leer Efesios 4:30. Qué tremendo, gracias Abba. Dice, y no entristezcan al Ruach de Kadushá de Yahweh Elohe, con el que fueron ustedes sellados para el día de la redención. Es decir, debemos vivir en obediencia y en santidad, no contrarios al Ruach, porque Él nos ha sellado para el día de nuestra salvación completa y total, en la redención. Tremendo. Y por último, Romanos 8, 38 y 39. Las palabras del apóstol Shaul de verdad son asombrosas
y revelan realmente su convicción, su fe, su emuná, sin ser un testigo presencial del Yahshua de carne. Sí fue testigo fiel de la revelación de Yahshua cuando estuvo en Damasco y tiene la poderosa convicción en su corazón de que nada puede apartarlo de la java de Abba, del amor de Abba. Por eso él dice, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, mira, ni la muerte ni la vida, ni los mensajeros ni los gobiernos, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del Ahava de Elohe Yahweh, demostrado mediante el Mashiach Yahshua, nuestro More, nuestro Maestro. Seguridad y certeza total del amor de Yahweh mediante Yahshua HaMashiach para nuestra salvación. Ahí está. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, mis amados Ajim, mis amados hermanos, seamos fieles. Seamos fieles en nuestro llamado, en nuestro reconocimiento de Yahshua, en nuestro reconocimiento de Yahweh, en la obediencia a la Torah. Si te cuesta, humíllate en oración, hazte filar y dile a Abba que te cuesta, que es difícil desarraigarte de todo eso porque estás luchando con tus fuerzas y que sea Él quien haga el cambio. Porque estás luchando quizás con tus propias fuerzas y no te has arrepentido completamente de tu vida pasada. Mis amados Ajim, en cualquier momento se oirá el shofar. Se oirá desde el Shamaín el shofar. Y de los cuatro puntos de la tierra serán tomados las primicias de Abba Yahweh, y el rescate se llevará a cabo. Y comenzará el tiempo más terrible para la raza humana. Y a pesar de ser el más terrible, sin duda será glorioso para aquellos que conozcan a Yahshua, pero tendrán que optar por el camino más largo, es decir, otros 3 años y medio más, y será duro de verdad. Hoy estamos en un tiempo maravilloso para reconocer al Mashiach, reconocer a Yahweh, el Padre, y aferrarnos a esa salvación tan grande que Él nos ha provisto. Y no se engañen con sentires, con nostalgias, con pensamientos y sentimentalismos humanos de que posiblemente alguien que partió sin Yahshua puede tener una oportunidad. No será así, mis amados. El tema es ahora ya. El tema es ahora ya. La Torah es clara, por sus frutos los conoceréis. ¿Vale? ¿Tenía algo ahí, no? No, ok. Mis amados Ajim, que Yahweh los bendiga. Espero que este breve estudio haya aclarado ciertas dudas. Nosotros hemos ido aprendiendo muchas cosas al respecto, aún acerca de Emanuel. ¿Te acuerdan ustedes de Emanuel? Dios con nosotros. Bueno, de acuerdo a la Torah, no tiene nada que ver con Yahshua. Emanuel tiene que ver con el rey Ezequías, dentro de todo el contexto de la Torah. Y el capítulo que subsigue a ese, que sería el 11, si no me equivoco, ya está hablando literalmente de Yahshua. Pero antes, no. Ese Emanuel, o Inmanuel como también le llaman, tiene que ver con el rey Ezequías, que vendría a dar refrigerio a Israel en ese tiempo. En fin, y otros detalles aún más poderosos acerca de los tiempos de tribulación, de los tiempos finales, que son asombrosos. Por ejemplo, los 2 testigos, la identidad de ellos. Bueno, hicimos un estudio que habla de los 2 testigos, donde hablamos de que la identidad de los 2 testigos hasta ese momento era como incógnita. Sí, son hombres de carne y hueso, llenos de la gloria de Yahweh Elohe, y todo lo que hacen, ¿no? Eso sí está revelado 100%, pero su identidad, sabemos que son israelitas, vírgenes, puros, irreprensibles, y etcétera, etcétera. Pero hay detalles que revelan quiénes son o de dónde salen, para ser más prácticos, de dónde salen. Y si Abba nos permite, lo vamos a compartir en otro estudio, ¿vale? ¿Te parece? Que Abba Yahweh los bendiga, de verdad, deseamos de todo corazón que Abba Yahweh los bendiga y que tomen su salvación de verdad. La versión Valera dice con temor y temblor. La Torah dice con respeto y con reverencia, con sumo respeto y con sumo honor, cuiden, velen por su salvación, ¿vale? Y así tantas otras cosas que podemos escuchar. ¿Nos casaremos en el milenio?
¿Seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento? Una pésima interpretación. Muchos piensan que así será, pero no es lo que dice la Torah. En fin, muchas cosas más tenemos que aprender y esperamos que Abba nos dé el tiempo antes del rescate, que en cualquier momento se va a ejecutar. Estén orando por nosotros, hagan tefila por nosotros, por favor, pues es lo que hacemos nosotros por todos ustedes cada vez que culminamos un estudio o cuando tenemos nuestros momentos de oración. Si Abba nos permite, en cualquier momento vamos a hacer una oración con todos ustedes aquí en vivo, pero lo haremos de acuerdo a cómo se debe hacer según la Torah, ¿vale? Un abrazo para todos ustedes y nos vemos en otra oportunidad. Recuerden, próximo, de este día al otro, viene Rosh Chodesh. Comenzamos el nuevo sexto mes. Que Yahweh los bendiga. Shalom Aleichem.